Bienvenidos estudiantes a su clase de Administración Pública. El día de hoy estaremos hablando brevemente sobre una reseña de la historia de la Administración Pública a nivel mundial. Y cómo esto ha tenido cambios también en lo que es el quehacer de lo público. No siempre lo público ha sido como lo conocemos hoy. Hay momentos en la historia en el que lo público era considerado únicamente como lo que quedaba fuera de las esferas del hogar, ¿no es cierto? Los griegos nos decían que lo público era solamente lo que se manejaba en la plaza, en la plaza pública, y que lo que tenía que ver con el hogar pues era referente a lo privado. Entonces el día de hoy vamos a mirar una breve reseña de cómo ha sido la administración pública y cómo ha cambiado ese término de administración, cómo ha ido evolucionando a través de los años. En primer lugar, diremos que el término de administración pública no es propio de los griegos como nosotros lo conoceríamos. Hay otras civilizaciones que también han hablado de lo público. Una de ellas es la civilización china. Confucio escribió un tratado en donde le explicaba al emperador cuáles debían ser las normas o la forma en la que debía gobernar a su pueblo, con el fin de mantener el poder que tenía y poder hacer que la sociedad respetara al emperador. Sin embargo, los tratados de administración pública inician en el siglo XVI como consejerías que hacían algunos pensadores al rey para enseñarle cómo mantener los principados, las relaciones de vasallaje y las fuerzas de dominio y el lugar que tenían los príncipes dentro del gobierno. Con el pasar de los años, con la conquista del Nuevo Mundo o con la llegada al Nuevo Mundo como América, entonces la Iglesia Católica empezó a hacer los primeros acercamientos de administración pública del Estado español, en este caso, hacia América. Y entonces la religión enseñó a que había que obedecer, había que mantener un bien común, que era pues todo lo que pertenecía a la monarquía, y también sirvió para generar expansión geográfica y obediencia hacia el rey. Con el pasar de los años, entonces, esta administración pública se vio dando un cambio en donde ya no se pensaba solamente en la obediencia al rey o mantener la monarquía, sino que se fueron pasando a estados que eran republicanos, en donde ya se tenía un gobernante de elección popular y que luego pues tenía personas que lo asesoraban. Entre ellos entonces aparecen lo que son las ciencias camerales y la ciencia policial. La primera se encargaba sobre el control material o la economía de la sociedad, y la segunda, que era la ciencia policial, pues hablaba sobre el saber de administrar lo público y también sobre las técnicas de gobierno que se debían implementar. Con el pasar de los años, Europa, después de eliminar la monarquía en muchos de sus países, pues empieza a hacer un estudio de qué es lo que tiene que ser lo administrativo, qué es lo que tiene que ser lo público. Y aparece Charles Bonnet, que va a decir que la administración pública es la ciencia natural del Estado que procede de principios, configura la comunidad y es un órgano vital que conserva el orden social y garantiza a las personas que la asociación política, el bien común y la propiedad. Luego, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, se ve la necesidad de cambiar solamente esas ciencias camerales y las ciencias policiales por una ciencia que fuera de saber de lo público. Entonces,
Walt Wilson va a decir que se necesita formar funcionarios para el saber de lo público y que estas personas también deben tener un carácter crítico que no necesariamente esté vinculado con el gobierno, ¿sí? Porque hay veces no sucede que vinculamos lo público solamente con el gobierno y entonces eso genera una dependencia entre lo público y lo privado. En esa medida, lo que nos va a decir este autor es que se necesita romper lo público de lo privado y se necesita hacer una separación entre la política y la administración. En el siglo XIX, principios del siglo XX, aparece un autor que va a ser la persona, un sociólogo que va a ser el que más estudia la administración pública, y es Max Weber. Max Weber va a decir que se necesita una burocracia. Burocracia viene del francés bureau, que significa oficina, y kratos, que viene de gobierno, entonces es la oficina que se encarga del gobierno. Esa es la burocracia, y la burocracia es los que van a tener el saber, las ciencias de lo público. Y va a decir entonces que la ciencia de lo público va a servir para tres aspectos. Primero, para generar una disciplina o un saber propio. Segundo, para poder entablar una relación diferente a la que tiene el gobierno con la sociedad. Y tercero, para poder ejercer control sobre la sociedad. Esta administración pública, a diferencia del gobierno, va a ejercer un dominio a través de la legalidad o la racionalidad. ¿Y esto qué significa? Pues que ahora las leyes son las que van a organizar y estructurar la razón. Ya no va a ser como antes, que decíamos, existe un príncipe y el príncipe tiene que gobernar a la sociedad porque Dios lo envió, o porque tenemos que obedecer porque es que eso es lo que quiere Dios, sino que lo que vamos a decir de ahora en adelante es que vamos a obedecer a la sociedad o vamos a estar dentro de una sociedad, pero eso va a ser con un sentido lógico, un sentido racional. Entonces vamos a crear las leyes, vamos a crear una estructura del Estado, vamos a crear un gobierno que permita tener una conducción de la sociedad y que permita a su vez articular la sociedad. Luego, en contraposición a este argumento, entonces va a aparecer las ideas de Carlos Marx a finales del siglo XIX y el desarrollo del marxismo en el siglo XX hasta más o menos los años 60, en donde van a hacer una crítica tan fuerte a la burocracia o a la administración pública, diciendo que este en realidad es un cuerpo parasitario que no sirve para nada y que lo que ha generado es que se ha llegado al poder es más para mantener el status quo y para que el Estado pueda seguir generando explotación hacia la sociedad. Luego de eso, entonces se va a decir que se necesita transformar la burocracia, aunque cuando uno mira los desarrollos históricos, por ejemplo, de la Unión Soviética o de Cuba, lo que uno puede mirar es que su consolidación del Estado se hace a través de este saber, de la burocracia. Entonces, la burocracia va a ser el centro de la estructura del Estado y es la que va a ayudar a organizar cómo funciona este. Y finalmente, ya autores más contemporáneos, como Habermas, van a decir que la administración pública se va a encargar de hacer una articulación entre el saber científico y la sociedad por medio de una comunicación que es constante, en donde la administración pública actúa de manera neutral, no sirve al Estado y pues no se queda solamente sirviendo a la sociedad, sino que lo que va a hacer es generar una mediación entre la administración, entre el gobierno y entre la sociedad. Y en esa medida, entonces vamos a ver desarrollos contemporáneos de la administración pública, en donde dice que no todas las personas se tienen que vincular al Estado por cuotas políticas, sino que también tiene que existir una carrera administrativa o una carrera meritocrática que permita a la gente llegar a la administración, a las altas esferas de la rama ejecutiva, desde un saber, una ciencia y no
sirviendo a intereses de particulares, que es lo que sucede hay veces cuando se vincula mucho la política y la administración pública. En el caso de Colombia, pues lo que hemos visto es que si bien existe un saber público y existe una carrera administrativa, pues esta no está vinculada en esta el 90% de los administradores públicos, sino que los administradores públicos, en su minoría, podríamos decir un 30% de la administración pública está por carrera meritocrática y el resto está vinculados por cuotas políticas. Y eso hace que la relación entre el saber público, que es de un fin común, de un fin de servicio hacia la comunidad, pues se termine transformando en nichos, que es lo que conocemos ahora, en donde pues se generan muchos problemas de corrupción, ¿no? Por eso es tan importante conocer la estructura del Estado. En la actualidad encontramos que ahora la administración pública no solamente es de un saber propio, sino que también a estas se empiezan a vincular otras disciplinas y otras carreras. A eso es lo que se conoce, ese fenómeno empieza a partir de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, más exactamente hace unos 15 o 20 años empieza a aparecer lo que es la nueva gestión pública. Y la nueva gestión pública lo que va a decir es, primero, tenemos que involucrar a la sociedad con el saber del Estado. Segundo, se necesitan unas veedurías que vayan de la mano de eso, del seguimiento de las políticas del Estado. Tercero, va a aparecer va a empezar el Estado a ceder el espacio de lo público a administración de manos privadas. Entonces lo que se va a decir es, hay que generar mayor eficiencia en el Estado y esta únicamente se puede lograr es por medio de la vinculación de otros actores que no necesariamente estén formados para lo público. Y hay que dejarle a la empresa privada que pueda gestionar y pueda generar mayor eficiencia dentro del Estado. Y finalmente lo que se va a decir es que con la articulación de esto, de una veeduría de la sociedad y finalmente de una articulación de la empresa privada o del sector privado a lo público, se va a lograr una mejor eficiencia en el Estado. Este es, a grosso modo, un recorrido histórico de lo que ha sido la administración pública. En el módulo 1, en la unidad 1, vamos a encontrar en la primera sesión un recorrido a mayor profundidad de la administración pública y también dentro del módulo de administración pública de la unidad 1, dentro del material complementario vamos a poder profundizar más con algunos textos que ha producido la Escuela Superior de Administración Pública, en donde pues hace más profundidad sobre la historia de la administración pública. Espero que este texto y estas reseñas y el día de hoy la exposición pues les pueda servir para tener mayor profundidad sobre qué es la administración pública. Nos vemos en una próxima oportunidad.